Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Aguado. Yo soy el encargado de reclutamiento y selección de la Universidad Cuauhtémoc. Y pues bueno, hoy vengo a compartirles acerca un poco de mi experiencia en la parte de las entrevistas. El tema que hemos titulado el día de hoy es Respuestas para una entrevista de trabajo exitosa. Y pues bueno, ya el tiempo que llevo en la institución pues me ha permitido el poder conocer un poco acerca de cómo tener un buen desenvolvimiento en la entrevista laboral. Primero que nada me gustaría comenzar diciéndoles que si tienen alguna duda, por favor nos las hagan llegar. Al finalizar de la sesión vamos a dar respuesta a ellas. Pues bueno, vamos a adentrarnos un poco al tema de la entrevista laboral. Todos en algún momento hemos sentido ese nerviosismo al poder tener una entrevista laboral. Pero pues bueno, vamos a ver qué es una entrevista laboral de acuerdo a algunos conceptos y pues bueno, a partir de eso vamos a ir desarrollando un poco más el tema. La entrevista laboral tiene como objetivo poder generar un intercambio de información a través de preguntas, demostraciones, simulaciones o cualquier técnica que permita evaluar la idoneidad de un candidato para un puesto de trabajo. Es decir, que en la entrevista la persona que la genere va a estar evaluando nuestras capacidades y habilidades que tenemos para la oferta laboral que tiene. Entonces, vamos a entrar con una definición un poco más teórica. De acuerdo a Foucault, afirma que la entrevista laboral es una conversación entre un entrevistado y un entrevistador que tiene por objeto la búsqueda común de la adecuación entre el perfil del puesto y el perfil del candidato. Es decir, que esta comunicación entre el entrevistado y el entrevistador va a ser entre el reclutador y el candidato. Al momento de que se van a ir generando una serie de preguntas donde el reclutador va a poder ver si el candidato cumple de acuerdo a las necesidades o de acuerdo al perfil del puesto que la oferta laboral se tiene. Pues bueno, vamos a ver qué es el objetivo que tiene la entrevista laboral. El objetivo principal que tiene una entrevista es poder determinar cuál es el grado de adecuación que tiene el candidato para la vacante que estamos ofertando en nuestra empresa. Tenemos que tener muy claro que si ya del momento en el que nosotros generamos la postulación en alguna de las plataformas digitales y el reclutador ya pudo revisar lo que fue nuestro perfil y ya se comunicó con nosotros, ya nos llamaron, quiere decir que hay un interés de la institución hacia nosotros. Por lo tanto, creo que en ese momento nosotros tenemos que estar tranquilos porque quiere decir que la empresa se interesó por nuestro perfil y por nuestras habilidades y conocimientos. Entonces, nuestro trabajo al momento de presentarnos a una entrevista laboral es poder tener un buen desarrollo o desenvolvimiento de esto. Es decir, que tenemos que tener la tranquilidad porque la empresa, ya hay algo que de la empresa que le llamó la atención de mi persona. Entonces, lo que sigue es poder demostrar esas habilidades de acuerdo a lo redactado en el CV. Y pues bueno, vamos a ver un poco cuáles son los objetivos que tiene el reclutador en la entrevista. Primero que nada, el reclutador lo que quiere es poder conocer al candidato. Quiere saber acerca de tu persona, cuáles son tus gustos, cuáles son tus pasatiempos, cuál es tu vínculo familiar. Adicional a eso, tiene que probar pues, bueno, tus actitudes personales, cómo desarrollas o cómo actúas bajo ciertas circunstancias. Y pues bueno, otro de los puntos es verificar la personalidad y la compatibilidad entre el ambiente de trabajo. Es decir, el reclutador lo que va a hacer es ver qué de acuerdo a tus características son afines al puesto o la vacante que estamos ofertando. Entonces, es bien importante poder ver si hay match entre el candidato y la empresa. Otro de los puntos que tenemos es evaluar las competencias del candidato para el desarrollo eficaz del puesto. ¿Cómo se van a evaluar esas competencias? Al momento que se generen las preguntas, al momento de que tú platiques acerca de tu experiencia laboral, acerca de que platiques de los trabajos que has desarrollado, es como el reclutador va a poder ver cuáles son esas habilidades o conocimientos que tú tienes y que pueden hacer clic de acuerdo a la vacante que se está ofertando. Es bien importante también transmitir una imagen adecuada de la empresa e informar al candidato sobre la empresa y el puesto. En este punto, quiero mencionar que el reclutador también tiene que hacer que el candidato se enamore de la institución o de la empresa a la cual se está postulando. Es por eso que tiene que ser muy claro, muy específico el reclutador acerca de las características de la vacante y cómo ésta se desarrolla y cuáles son las funciones a las cuales tú vas a estar ejecutando al momento de entrar a laborar. Bueno, pues ahora vamos a entrar a una cuestión de cómo prepararse una entrevista laboral.
Estos son algunos de los consejos que, bueno, que yo sugiero y que se me hacen importantes que se tengan muy en cuenta al momento de que se tengan que presentar a una entrevista laboral. Para poder presentarte una entrevista laboral debes considerar los siguientes puntos. Uno es conocer acerca de la vacante, es decir, el perfil solicitado y condiciones de la contratación. Nosotros al momento de buscar trabajo podemos ingresar a todas estas bolsas de trabajo o plataformas donde hay una oferta laboral y es bien importante leer a detalle la vacante, porque ahí especifican el nombre del puesto, el perfil que requieren, las condiciones de la contratación y el horario. Muchas veces pasa que los candidatos no revisan la vacante, simplemente ven el nombre, se guían por el salario, pero no revisan los detalles de la vacante. Entonces esto puede depender que tu postulación no sea adecuada o idónea de acuerdo al perfil que están solicitando, o de repente no se fijan en la parte de las condiciones o el horario. Entonces es bien importante poder ver acerca de lo que se está ofertando y revisar a detalle la vacante a la que te estás postulando. Otro de los puntos también es tener conocimiento de la empresa a la que voy a solicitar empleo. Aunque parecieran cosas muy obvias, no lo son. En el día a día, y pues bueno, les voy a compartir un poco de mi experiencia dentro en la parte de reclutamiento, a veces las personas no se dan cuenta a dónde se están postulando. Les voy a compartir una anécdota muy particular que me sucedió. Había una persona que se postuló a una de las vacantes que ofertamos en la institución, me comunico con la persona, doy el nombre de la institución, digo, hola, muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo, te hablo de la Universidad Cuauhtémoc, y la respuesta de la persona es, no me interesa estudiar con ustedes. El motivo de mi llamada no iba enfocado a la cuestión de una oferta educativa, sino era una cuestión laboral. Posteriormente le digo, bueno, pues te agradezco, era en referencia a tu postulación a la vacante. La persona se quedó como sorprendida y ya no supo cómo actuar. Esos puntos son bien importantes y se lo cuento como anécdota porque es muy importante que ustedes se fijen a dónde se están postulando. Yo sé que de repente cuando uno tiene necesidad de encontrar trabajo, pues manda currículums al por mayor, o sea, ves una oferta laboral y los mandas, pero sí es bien importante tener conocimientos e informarnos dónde queremos trabajar. Y por último, de los puntos es tener conocimiento de sí mismo. Aunque son cosas que también parecieran muy obvias, sí es bien importante que tengamos conocimiento de quiénes somos y cómo nos desarrollamos ante ciertas circunstancias, porque de repente al momento de ejecutar una entrevista nos empiezan a preguntar ciertas cosas, cómo proyectamos a futuro, cómo nos visualizamos, y hay preguntas donde de repente la persona no sabe qué hacer o qué contestar. Es bien importante tener conocimiento de todo esto porque en una entrevista laboral lo que tú vas a hacer es poder impresionar a la persona que te está entrevistando y demostrarle que tienes los conocimientos y habilidades para cubrir la vacante que ellos están ofertando. Y pues bueno, aquí menciono algunos de los tips para tu entrevista laboral. Es bien importante y los divido en dos. Uno es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Debemos dar cuenta que todo el tiempo estamos expresando y el cuerpo expresa todo el tiempo. Entonces, no solamente es lo que mencionamos y cómo lo decimos, sino también nuestro cuerpo, cómo reacciona o qué manifiesta nuestro cuerpo ante ciertas circunstancias. En cuanto a la comunicación verbal, sí es bien importante tratar de manejar un lenguaje fluido y adecuado de acuerdo a las condiciones. De repente, al momento de que tú te desarrollas o estás en la entrevista, es bien específico tener pensado lo que se va a contestar y tratar de contestar lo que te están preguntando. A veces nos llegan a generar algunas preguntas y respondemos con otra cuestión que no nos están preguntando. Entonces, es tratar de manejar una comunicación verbal adecuada. En cuanto a la comunicación no verbal, es bien importante cuidar todos aquellos aspectos que nosotros a veces no somos conscientes que hacemos. Es decir, por ejemplo, la mirada. Tratar de generar contacto visual con la persona que nos está entrevistando. El contacto visual o la mirada que te permite el poder generar una confianza y una empatía con la persona que tienes enfrente. Otro de los puntos importantes es la puntualidad. Esto también pues entra en una cuestión al momento de que te generan una cita o al momento en el que el reclutador tiene contacto contigo y te pregunta si puedes presentarte a tal hora, es bien importante tú saber y prever tus tiempos. En este punto, lo ideal es llegar minutos antes de la entrevista. ¿Para qué? Para que te dé el tiempo suficiente y puedas tú estar tranquilo y poder tener un buen desarrollo de esta. Si tú llegas con el tiempo medido, lo que puede pasar es
que te puedas poner nervioso y si la persona ya tiene una agenda rigurosa, es decir, que pierdas tu lugar. Entonces es bien importante la cuestión de la puntualidad. En la postura, uno de los puntos es que te sientas relajado, que te sientas tú en un ambiente cómodo, sin llegar a la cuestión de demasiado, o sea, que te veas demasiado relajado o que muestres que no tienes interés al momento de estar en la entrevista. Es tener una postura que te sea cómodo, pero que también te permita ver que estás en confianza. Otro de los puntos importantes que quiero mencionar es el cuidado de la apariencia personal, en este caso, la vestimenta. Tenemos que tener muy en cuenta que al momento que nosotros nos presentamos a una entrevista laboral, tenemos que vernos de manera impecable, es decir, queremos generar una buena impresión. Entonces, en este punto sí es tratar de ir de una manera adecuada, de una manera idónea para presentarse al lugar donde se está asistiendo. Entonces, sí es cuidar los detalles y también la ropa donde uno se sienta cómodo con la ropa, porque de repente, por querer ir muy presentables, utilizamos ropa que a veces no nos acomoda y esto a veces nos genera incomodidad y esto también luego nos impide tener un buen desarrollo dentro de la entrevista. Y pues bueno, ahora me voy a adentrar un poco más ya a la cuestión de cómo desarrollarse una entrevista, qué contestar, cuáles son las preguntas comunes que te llegan a generar en el momento que te están entrevistando. Y pues bueno, yo lo encaminé como si fueran de esta manera. Es decir, la entrevista puede ir orientada bajo los cuestionamientos de los siguientes rubros. Uno es tus datos personales. En este momento te van a preguntar toda tu información, y otro de los puntos es tu formación académica, otro es la experiencia laboral y habilidades y competencias. En la experiencia laboral también se mide la parte de habilidades y competencias. Ahorita vamos a ahondar un poco más a detalle a cada uno de estos puntos. Ok, pues bueno, dentro de las preguntas que te pueden generar en cuestión a datos personales, pues lo más típico es tu nombre completo. Muchas veces en los currículums o cuando llegan los currículums no llegan los nombres completos. Aunque el reclutador tenga tu currículum y tal vez las preguntas que te generen pueden ser demasiado obvias porque toda la información se supone que está concentrada en el currículum, hay que verificar que esa información que la persona menciona en su currículum es verdadera. Porque ¿qué pasa? Hay gente que no le gustan sus nombres. Si tienen 2 o 3 nombres, hay gente que omite sus nombres. Entonces es por eso que te preguntan tu nombre completo, para que de esta manera puedan tener tus datos de manera específica. Otro de los puntos, la edad. A veces pasa que al momento de que se hacen una postulación, la persona no pone sus datos o no actualiza su currículum. Entonces la edad, a veces el currículum lo mandan y el currículum no lo han actualizado en 2 años y puede ser que haya una variación en la edad. Otro de los puntos, pues bueno, lo reafirman con tu fecha de nacimiento y pues bueno, adicional a eso, tu estado civil y tu entorno familiar. Tenemos que saber que lo que el reclutador quiere saber es cómo tú te desenvuelves en otros ámbitos fuera de tu espacio laboral. Porque puede ser que dentro de la institución busquen una persona que sea integral, que no solamente esté enfocada a la cuestión del trabajo, sino que pueda también tener espacios donde pueda de recreación y que esto le permita tener un equilibrio entre el trabajo y la familia. Entonces, es por eso que te generan este tipo de preguntas que van enfocadas a esta cuestión personal. ¿Dónde y con quién vives? Es una pregunta muy usual. ¿Por qué? Porque esto también te implica el grado de estabilidad que tiene la persona y si va llegando a la ciudad, si ya tiene un plan o proyecto de vida. Es por eso que se les pregunta esta parte del domicilio. Otro de los puntos es el tiempo de distancia de tu domicilio al lugar del trabajo. Es bien importante esto, ¿por qué? Porque el momento en que nosotros nos postulamos a una vacante, a veces no pensamos en otros factores externos, es decir, no pensamos si tenemos problemas para trasladarnos o no. Entonces es bien importante que al momento en que nosotros nos postulamos a una vacante, veamos estas cosas. Y es por eso que el reclutador al momento de entrevistarte te lo pregunta, ¿cuál es el tiempo de distancia de tu domicilio al trabajo? Porque quiere ver cuál va a ser la viabilidad que tú tienes, porque a lo mejor si tu casa queda a 1 hora del trabajo y tu hora de salida es a las 9 o 10 de la noche, entonces sabe perfectamente bien el reclutador y tu medio de transporte puede ser en autobús,
puede ser que en esa hora ya no haya autobús. Entonces esto va a ser un impedimento para que tú te puedas ir o asistir al trabajo, porque a lo mejor al principio no tengas problema, pero a la larga eso se puede volver en una dificultad. Entonces son preguntas que el reclutador te va haciendo para ir sondeando acerca de cómo tú vas a estar trabajando y si vas a tener todos esos factores externos que te puedan facilitar estar en tu trabajo. Otro de los puntos es las generalidades de la postulación. Aquí el reclutador te pregunta, bueno, ¿cómo te enteraste de la vacante? ¿Por qué? Porque puede ser que la vacante te enteraste porque alguien te recomendó la institución, puede ser o la empresa, o puede ser que tú lo viste en alguna red social, lo viste en alguna bolsa de trabajo. Entonces, de alguna forma también al reclutador puede ver el grado de interés que tú tienes acerca de la empresa. Otra de las preguntas usuales es, ¿por qué decidiste postularte a la vacante? Es bien importante tener claro por qué yo quiero postularme o por qué quiero tal puesto. Entonces, sí es tener esta idea clara, porque de repente, vuelvo al punto de la necesidad, a veces no tenemos claros por qué queremos el trabajo, solamente sabemos que queremos trabajar. Entonces, si no tengo claro por qué me postulé a la vacante o por qué mi interés es formar parte de cierta empresa, esto también es un indicio de que no tienes claridad hacia dónde te ves tú profesionalmente. Otra de las preguntas que te suelen hacer es ¿cuánto tiempo estarías disponible para integrarte a un nuevo empleo? En este punto, o sea, la gente dice, tengo disponibilidad inmediata. Tenemos que ser muy sinceros y muy conscientes. En la parte de la entrevista sí quiero enfatizar en el punto de siempre hay que hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros damos respuestas que no son verdaderas o que salen fuera de la realidad, vamos a quedar mal. Y lo único que va a hacer es que nuestra postulación o nuestro proceso se vaya para abajo. Entonces sí es bien importante al momento en el que te generan esta pregunta, ¿en cuánto tiempo estarías tú disponible para integrarte al nuevo empleo? Si es mencionar, considerando si yo tengo un trabajo actual, ¿cuánto tiempo yo voy a requerir para poder dejar este trabajo, cerrar bien y empezar un nuevo proyecto? Igual también, porque también se requieren generar trámites, te piden documentación, entonces sí es muy importante que se mencione esta parte. Ahora, vamos a un tema importante y es, ¿cuál es el sueldo deseado? Muchas veces esta pregunta te la mandan al inicio de la entrevista o conforme va avanzando te la pueden dejar hasta el final. Yo trato, al momento de que empiezo a indagar acerca de los trabajos y veo los salarios que traen, me detengo un momento en ver cuál es el salario deseado. Muchas veces en la oferta laboral que se hace a través de las bolsas de trabajo se especifica un salario. Muchas veces no. Entonces, es bien importante que tú tengas visualizado eso. Si tú dentro de la postulación que hiciste en una de estas bolsas de trabajo te dice el salario y tú sabes que la percepción es menor a tu interés económico, sí es bien importante tenerlo muy en claro porque la empresa ya te está designando o ya te está avisando cuál es el salario que ellos están ofertando. Difícilmente la empresa va a poder salirse de ese rango salarial. Entonces, es bien importante revisar este punto. Y en ocasiones, al momento de que el reclutador está generando la entrevista, lo pregunta, porque entonces de esta manera puede ver si continúa o no con la entrevista, porque a lo mejor si tu pretensión económica oscila en un salario, por ejemplo, le estamos ofertando en 10,000 y tu pretensión económica es en 15,000, pues en ese momento el reclutador, ¿qué va a hacer? Detener la entrevista, porque sabe que no puede tener ese margen o esos 5,000 pesos de diferencia no le van a dar o no le va a alcanzar. Entonces, es bien importante tener claro, al momento de que uno se postula a una vacante, tener esto. Muchas veces el salario se puede negociar. ¿En qué sentido sí se puede negociar el salario? En el momento en el que en la oferta laboral no se especifica. Cuando tú ves la oferta y ves que no especifica salario, entonces ahí tú sí puedes negociarlo. Pero si en la oferta laboral ya te especifica un rango salarial, difícilmente el reclutador va a poder salirse de este margen. Es muy complicado, entonces sí es bien importante revisar la información y creo que es por eso que les menciono o les hago hincapié en que revisen o lean la vacante a detalle, porque hay muchas veces el reclutador es donde especifica las condiciones o las características de la vacante. Otro de los puntos que se llegan a tocar dentro de la entrevista es ver los aspectos académicos, tu formación académica. En este punto es ver tu último grado de estudios, y ya más en específico es qué carrera estudiaste y por qué decidiste estudiarla.
Es bien importante porque esto te ayuda a ver la claridad que tiene el candidato en cuanto a su visión profesional. Porque muchas veces pasa que el perfil de la persona va enfocado a un área financiera, pero su carrera tiene que ver en otro sentido a cuestión artística. Entonces ahí a ti ya te brinca en el momento como reclutador, porque una persona que su formación académica es de artes se está dedicando a la parte administrativa. Entonces ahí tú empiezas a indagar y es por eso que se llegan a generar estas preguntas. El momento de qué carrera estudiaste, por qué decidiste estudiarla, porque también te puede decir que la persona en su momento tenía un proyecto de vida, pero las circunstancias también lo llevaron a otro. Entonces es por eso que se llegan a generar estas preguntas. El punto de en qué universidad estudiaste y por qué. Esto también te da un indicio de saber hacia dónde la persona se ha ido orientado. Si la universidad en la que estudió fue porque no encontró ninguna otra universidad y decidió estudiar ahí, o porque realmente la persona tenía proyectado o visualizado esto. Ahora, el tiempo en que te llevaste a concluirla. Esto también te dice si cómo se ha desarrollado la persona en su vida. Es decir, si la persona ha tenido momentos o situaciones a lo mejor que tuvieron que hacer que aplazara la universidad, o puede ser que la persona simplemente no quiso y no, o sea, por cuestiones de poca motivación no quiso terminar la carrera. Entonces aquí es ver el tiempo que se llevó y por qué llevó ese tiempo. Ya adentrándonos como a la parte como más importante que el reclutador le da mucho más énfasis es en la parte de la experiencia laboral. Aquí hay que tener muy en cuenta y tener muy presentes los datos de las empresas donde nos hemos desarrollado. Muchas veces al momento en el que el reclutador te empieza a generar preguntas, a veces las personas desconocen las empresas. Entiendo que a veces pueda ser por la parte del nerviosismo, pero a veces es sorprendente que la persona no sepa en los lugares que ha trabajado. Es por eso que es bien importante tener el nombre de los empleos, los periodos de los empleos, identificar, o sea, el momento en el que estuviste en la empresa. En este punto, el reclutador te pregunta nombre del empleo y el periodo del empleo. Muchas veces las personas no actualizan el CV y es por eso que les preguntan el nombre del último empleo, porque aunque pareciera, o hay gente que omite empleos, al momento de generar el currículum hay gente que no dice que está trabajando en ciertos empleos. Entonces sí es bien importante y es por eso que se generan estas preguntas. Dentro de los puntos que el reclutador va a ahondar es, por ejemplo, en los logros y actividades que tú tuviste en la institución. En los logros podemos visualizar o tú puedes pensar en aquellas cosas o cambios que generaste en la empresa donde laboraste. Desde el momento que tú llegaste al momento en el que tú te fuiste, ¿cuál fue la diferencia en ese puesto de trabajo? Todos dejamos huella en los lugares que nos encontramos. Es bien importante poder reconocer nuestro trabajo y de esta manera poder visualizarlo y al momento en el que y sobre todo poder transmitirlo al momento de que te generen la entrevista. Y también es importante ver la parte de cómo tú lograste, porque no es la misma persona la que entró a la empresa y la que se va de la empresa. Otro de los puntos que también el reclutador puede ahondar es cuál ha sido tu principal reto, cómo te has enfrentado y a qué resultados llegaste. Al momento de generar el trabajo, todo trabajo nos tiene que generar un reto, porque si es un trabajo que nosotros ya dominamos, quiere decir que no hay un crecimiento laboral. Entonces tiene que ser algo que nos implique, que nos deje cosas positivas y hay que ver qué resultados obtuvimos de esos retos que nos enfrentamos en el día a día en el aspecto laboral. Y otro de los puntos es la parte de la percepción económica, es decir, cuánto estabas tú ganando en ese empleo. De esta manera también al reclutador puede ahondar cómo tú vas tenido tu desarrollo en tus trabajos, si has ido para arriba, o sea, cómo tú te has tenido este comportamiento y también qué tanto te adecuarías a las nuevas condiciones. Porque menciono, si tú vienes de un salario muy alto y a la oferta que te estás postulando tiene un salario inferior, ahí es un indicio o es un alerta para el reclutador porque quiere decir que la persona no se va a sentir al 100% en la institución. Aunque la persona te diga y uno quiera generar un buen aspecto y decir sí, me adecuo, sabemos perfectamente bien que viene de un salario mayor, entonces difícilmente va a poder adecuarse si el salario es muy, muy por debajo de lo que es su percepción económica. Entonces sí tenemos que tener muy en cuenta este punto. Otra de las cuestiones o preguntas que te llegan a generar es ¿cuál es el motivo de salida? ¿Por qué? Porque esto te dice
al momento del reclutador te llega a generar esta pregunta de cuál fue el motivo de salida de tu empleo anterior, quiere ver cómo fue o bajo qué condiciones tú sales de la empresa. Si terminaste bien con la empresa, bajo qué, si llegaron a un acuerdo, si fue término de contrato. Entonces, aquí son las preguntas que te llegan a generar, que tú tienes que tener muy presentes, pero sí, sobre todo, sin llegar al punto en el que tú puedas decir información que sea falsa. ¿Por qué? Porque la empresa de alguna forma va a verificar que lo que tú le estés diciendo sea verdadero. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y tener muy en cuenta que estas son las preguntas que nos pueden ir haciendo en una entrevista y cómo no caer en los puntos de querer generar una falsa impresión de quiénes somos. Y por último vamos a ir a las preguntas de cierre. En esas preguntas de cierre lo que se va a hacer es ver cómo actúas bajo ciertas circunstancias, cómo es tu desenvolvimiento y tu proyecto de vida a futuro. Dentro de las preguntas que te pueden generar es cuáles son tus metas personales, es tener bien claro hacia dónde yo me visualizo. Es decir, muchas veces dejamos a un lado la parte de la cuestión personal, pensamos que no influye en el ámbito laboral, pero sí es bien importante tener metas muy claras y ver cómo el trabajo nos ayuda a poder alcanzar esas metas personales. Entonces, al momento te pueden preguntar esto y sí hay que tenerlo muy presente, cómo me visualizo yo y hacia dónde me visualizo. ¿Por qué? Porque pues tienes que pensar en corto plazo, a mediano y a largo plazo. Esto al reclutador, ¿qué le va a dar? Indicios de cómo tú vas trazando ese camino profesional. Ahora, es importante ver también que la empresa te puede generar una pregunta de cómo consideras que tus antecedentes y talentos se adaptan a este trabajo. Porque si bien puedes tener las habilidades, puedes tener la experiencia o el desarrollo para poder ejercer cierto trabajo, pero ¿tú cómo crees que eso se adaptaría a esta nueva empresa? Entonces, es por eso la importancia de conocer hacia dónde nos estamos postulando, porque tenemos que revisar desde la empresa su misión, su visión, sus valores, a qué giro se dedica, y esto nos va a permitir a nosotros ver qué nosotros podemos aportar a ese nuevo empleo. Es por eso que debemos de conocer y tener muy claro esta información. Ahora, ver otro de los puntos que te pueden preguntar o seguir audando es qué tipo de actividades son las que más se te facilitan y por qué. No todos somos expertos en todo y aunque queramos generar una muy buena impresión en el momento de la entrevista, sí es bien importante y ser muy sinceros con nosotros cuáles son las cosas que somos más buenos, pero también hay cosas en las cuales no somos tan buenos. De lo que somos buenos, sobre todo rescatar y hacer énfasis en las cualidades. Es bien importante que hay que dejar claro al momento de una entrevista que uno siempre tiene que mostrarse proactivo y en el sentido también de generar propuestas. Es decir, nunca cerrarse, nunca negar, sino más bien, si se te complica, ver cómo tú lo puedes solventar. Es decir, no cumplo al 100%, pero tengo otras herramientas que también veo que considero yo que son adecuadas para este perfil. Otro de los puntos que te pueden ir preguntando es qué tipo de actividades son las que más se te dificultan y por qué. Aquí es ver y también ahondar en este punto, en todas aquellas situaciones que a veces no se nos dan. Hay cosas que a veces se nos complican, hay gente que es muy buena para la tecnología, hay gente que se le complica para la tecnología, ver qué tanto el perfil lo requiere y mencionarlo claramente en la entrevista. ¿Por qué? Porque también el reclutador puede ver cuál van a ser tus necesidades, porque debemos de decir que no siempre entramos al 100% sabiendo toda una empresa. Entonces también las empresas manejan planes de carrera y proyectos de vida. Entonces saben que vas a requerir una capacitación. Todos al momento de entrar a una empresa requerimos capacitación porque las formas que tenemos de llevar a cabo nuestro trabajo en una empresa no es lo mismo que llevarlo en otra. Entonces sí es bien importante mencionar y sincerarse en el sentido de decir esto sí se me dificulta o no soy tan bueno en esto, para que la persona que te esté reclutando y sobre todo para cuando vaya canalizado a la parte de capacitación puedan ver cuáles son tus deficiencias para ir perfeccionando e ir mejorando. Y una de las preguntas que se ocupan y que ya casi siempre se ocupan para el cierre de la entrevista es ¿por qué deberíamos de contratarte? Aquí pues la gente a veces es como no sabe qué contestar en ese momento. Hay que tener mucho conocimiento de nuestras habilidades para poder decir algo que sea innovador, algo que tú digas que vas a aportarle a la institución. Entonces hay que ver qué de eso, de tus cualidades, de tus logros, pueden ser algo
que sobresalga y te haga distinto a toda la cantidad de candidatos que hay. Ahorita por las circunstancias hay muy poca oferta laboral y mucha gente que está buscando trabajo. Entonces esto hace que nuestras posibilidades de poder movernos de un empleo se reduzcan. Entonces, en los momentos de tener una entrevista, sí es bien importante saber y tener conocimiento de todo lo que nosotros hemos logrado o forjado en nuestro proceso profesional. Entonces, al momento de que te hagan una pregunta de por qué contratarte, hay que tener muy en claro y muy específico saber cómo innovar, cómo poder impactar y dar una buena impresión a la persona que nos está entrevistando. Pues bueno, de mi parte sería todo y pues no sé si tengan alguna duda para poder apoyarles. Ok, pues bueno, aquí nos mencionan una pregunta. La cuestión es, ¿qué preguntas tú le puedes hacer al reclutador? Si en la vacante no especifican condiciones de la contratación, si no especifican horario, son preguntas que tú puedes generarle. Hay preguntas que hay que tener mucho cuidado al momento en el que se hacen, porque hay personas que a veces quieren indagar un poco más de la empresa y a veces son preguntas que pueden ser un tanto incómodas. En el sentido es, por ejemplo, preguntas de ¿tienen un buen ambiente laboral? O preguntas de ¿por qué la gente se les va tan rápido? Son preguntas incómodas que de repente van a caer en temas muy espinosos y difícilmente, o sea, la persona se va a dar cuenta que ahí hay algo de lo cual tú no te sientes seguro al momento de tu postulación. Entonces, las preguntas más adecuadas que tú le puedes hacer al reclutador es condiciones del trabajo y características de la vacante. Y sobre todo también ver en qué estatus va tu proceso de reclutamiento, es decir, si ya te entrevistaron, si ya te mandaron pruebas psicométricas, si ya ha pasado, ver que te den informes acerca de cómo va tu proceso y al finalizar y ves que no has tenido resultados, también que te generen una retroalimentación. Es decir, qué es lo que tú necesitas mejorar dentro de tu perfil profesional para poder ir adecuándote de acuerdo a las ofertas laborales. Ok, otra de las preguntas que nos hacen es, si no salí bien de un trabajo, ¿debo comentarlo en la entrevista? Sí es bien importante mencionarlo, porque si tú no mencionas cómo saliste de tu trabajo, muchas empresas aún piden referencias laborales. Entonces, la empresa se va a dar cuenta al momento en el que te genere o indague acerca de cómo ha sido tus trabajos anteriores, se van a dar cuenta con esto. Entonces, yo lo que les sugiero es hablar con la verdad desde el principio, porque entonces la empresa va a saber quién eres tú. Y si la empresa tú no mencionas esto y la empresa lo llega a descubrir, esto te hace quedar a ti mal profesionalmente. Entonces yo creo que siempre hay que dirigirse con la cuestión de la honestidad y poder mencionar a la empresa cuáles han sido tus circunstancias. Aunque esas no hayan sido buenas, siempre especificar cuáles fueron y por qué tú decidiste el ya no estar o por qué decidiste entrar a lo mejor en un conflicto, a lo mejor legal con la empresa en la que estuviste. Pero sí es bien importante mencionarlo, porque si la empresa se llega a dar cuenta y tú no lo dices, ahí sí yo creo que ya tendríamos un tema complicado y pues quedarías mal tú ante esta. Otro de los puntos que nos mencionan o preguntas que nos mandan es recomendable agregar foto al CV? Sí y no. Aquí ya es que queda al estilo y sobre todo de la persona. Ahorita yo creo que en la entrevista eso es lo importante, el hecho de poder entrevistar a la persona, porque ahí en la entrevista tú ya conoces la persona frente a frente. Entonces, pues a veces no es tan relevante el hecho de la fotografía, porque lo que le interesa al reclutador es las habilidades y conocimientos que tú tienes, más allá de la imagen o más allá de cómo te ves en la apariencia física. Entonces, no lo considero tan relevante. Si lo quieres agregar, también esto genera más confianza, porque ya sabes con la persona con la que estás interactuando, ya más o menos tienes una idea de quién es. Y pues bueno, nos lanzan otra pregunta más, es ¿qué tanto influye la postura y la forma de vestir de los candidatos independientemente de su capacidad para el puesto? Ok, aquí pues bueno, la parte de la vestimenta yo considero que no es tan relevante, porque realmente lo importante es las habilidades y conocimientos que tiene la persona. Entonces, no siempre la persona, por cómo se vista, quiere determinar quién es la persona. Pero sí es importante tener en cuenta
que también la forma en la que nosotros nos vestimos o cómo nosotros nos presentamos también habla de quiénes somos nosotros. Una persona que trae un problema psicológico en el aspecto de que trae alguna cuestión de depresión o poca motivación, lo va a evidenciar en su forma de vestir. Entonces, si tú llegas desaliñado a una entrevista, si llegas desarreglado, despeinado, quiere decir que hay algo que no está bien. Entonces, sí es bien importante que no piensen que la parte de la vestimenta es fundamental, sí hay que cuidarlo, pero esto no determina que te quedes o no en una vacante. Y por último, pues bueno, nos vamos con esta última pregunta y nos dicen, dentro de la entrevista, ¿por qué solicitan sueldo deseado? Porque esto te va a dar el indicio, de acuerdo a nosotros al momento de reclutar o como reclutadores, nosotros tenemos un presupuesto autorizado. Entonces, es decir, yo ya tengo conocimiento de cuánto voy a estar ofertando la vacante. Entonces, al momento en el que yo genero esta pregunta o indago acerca de cuál es tu sueldo deseado, yo puedo saber si tú estás dentro de mi rango o fuera de mi rango. Es decir, si puedo alcanzarte al salario que tú estás buscando o me quedo muy por debajo, y entonces en ese momento yo puedo saber si cumples o no con lo que yo necesito, porque a lo mejor puedas tener las características o habilidades, pero el salario yo te quedo muy por debajo. ¿Y esto qué va a implicar? Aunque tú seas el candidato idóneo o el perfil que yo solicito, esto me va a implicar a mí una rotación, porque yo sé que en determinado momento tú te vas a ir porque tu pretensión económica es mayor. Entonces es por eso que nosotros al momento de entrevistarlos generamos estas preguntas para nosotros ahondar y saber cuáles son las expectativas que tiene la persona en cuanto a la cuestión económica. Pues bueno, les agradezco mucho por el tiempo, espero que esto les pueda aportar sobre todo al momento en el que ustedes estén en búsqueda de trabajo. Yo quedo pendiente si tienen alguna otra pregunta y pues bueno, les agradezco su tiempo y pues de mi parte sería todo.